profesor y público presente, que tengan un bonito día. Mi nombre es Mayra Denisa Pasacondori y voy a presentarles mi ensayo argumentativo tiene título Escuelas Rurales bajo la lupa del Ministerio de Educación. Para entrar en contexto, como sabemos, en marzo del 2020 se inició una pandemia que tuvo consecuencias muy graves en todo nuestro país y por ende el Estado fue el que tomó decisiones drásticas como el distanciamiento social y esto nos llevó a la educación a distancia. En las escuelas públicas se hizo el aprendo en casa. En la entrevista de la directora de la UGEL de ANTA, Amanda Condori Terán, nos refirió que las zonas como San Francisco de Mollepata, en Pantipata, en Chichaypuglio, son consideradas las comunidades más pobres de la provincia de ANTA en el departamento del Cusco. Esto que nos da a saber que el 9% de la población estudiantil de la provincia de ANTA no tiene conectividad de agua, luz ni telefonía. Entonces, el Ministerio de Educación planteó y sacó una resolución ministerial 430 de 2020 en donde indica que deberían regresar progresivamente en las escuelas en las zonas rurales, deberían regresar a las clases presenciales. Pero yo me pregunto, ¿podemos volver a las clases presenciales en las escuelas rurales aún con este virus o esta pandemia generada por el COVID-19? Yo considero que el Ministerio de Educación debería modificar esta resolución, porque si los niños regresan a las clases presenciales, se incrementarían contagios a las familias y podrían repercutir en sus logros de aprendizaje o como también podrían perder el año escolar. ¿Por qué no deberíamos regresar a las clases presenciales? Como primer punto vendría a ser debido al incremento, pero para esto voy a definir qué es pandemia. Según la RAE, la Real Academia de Lengua Española, es una enfermedad epidémica que se extiende en muchos países o que ataca a casi todos los individuos de la localidad o región. Entonces, esto da un incremento a los contagios en ANTA y en la pandemia y el retorno a las clases presenciales es casi imposible. En la ciudad del Cusco, en la provincia de ANTA, se tiene que los casos han ido incrementando un total de 1.246 casos positivos dentro de ANTA, según la DIRESA. Entonces, podemos decir, si hay tantos incrementos de estos casos, ¿podemos regresar a las clases aún con este virus? Como segundo punto, vendría a ser, debido al planteamiento del retorno a las clases presenciales, nos vemos en la necesidad de velar por la niñez, porque hay muchos contagios en las escuelas, en la misma calle, no sabemos quiénes están contagiados, porque hay personas asintomáticas, y como mínimo los centros educativos ahora deberían tener líneas generales de planes de estudio. El Ministerio de Educación indicó que posiblemente el año 2021, el mes de marzo, sea el tiempo adecuado para volver a las clases de forma presencial, pero esto se dará según la disminución del virus en nuestro país y con todas las medidas de prevención, según Comercio, del 10 de octubre del 2020. Como tercer punto, tenemos que las escuelas públicas carecen de recursos necesarios, que son de agua, luz. El Instituto Peruano de Economía en 2019, donde manifiesta que la situación es grave en las zonas rurales, ya que el 80% de las escuelas no tienen estos servicios básicos y sería algo muy malo y para que puedan volver los niños a las escuelas. Más bien sería un perjuicio que regresen a las escuelas, porque en esas condiciones, ¿quién puede aprender o quién puede estar tranquilo y poder aprender normalmente las clases, ¿no? En conclusión, en este ensayo he podido demostrar que no debemos optar por ahora la opción de retomar a las clases presenciales debido al incremento de los casos COVID, al peligro que corren los niños al salir a las calles o al regresar netamente a las escuelas, y más aún que las escuelas públicas en las zonas rurales no cuentan con estos servicios básicos que son agua, luz o sus servicios higiénicos. Hasta el momento, en nuestro país, los casos COVID no han disminuido drásticamente o han desaparecido por completo este virus, y es por ello que seguimos en estado de emergencia. Tenemos que ser conscientes, antes que nada, tenemos que velar por el bienestar de los niños, de nuestras familias. Y yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles, y tenemos que seguir viendo y tomando decisiones
de prevención y sobre todo que el Estado peruano se dé cuenta y que garantice nuestro bienestar de nosotros, nuestras familias y de toda la población peruana. Gracias.